Lo que estamos viendo en estos momentos es el escenario que se ha levantado en el patio de la UPC. Hoy a las 5:30 de la tarde se realizará el 10º encuentro preuniversitario. Más adelante tendremos los detalles del encuentro. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra cuarta edición de Primer Plano. Somos José Arturo Rodríguez y Pilar Paz. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días, José Arturo. Para comenzar tenemos el resumen de las noticias que veremos a lo largo de la edición. El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización salpica al ministro de Salud, Carlos Vallejos, en escándalo del CIS. Conozca a Carolina Lizárraga y el reto que enfrentará al asumir la jefatura de la Oficina Nacional de Anticorrupción. Además, la Lima que usted no vio en el día del censo. En el informe central, no se pierdan las estrellas que están por invadir la ciudad. El ascenso en la Marina del novio de la segunda vicepresidenta provoca un nuevo escándalo en el gobierno. Esto es Primer Plano. Las cosas no dejan de complicarse para Carlos Vallejos, quien, además de enfrentarse a una interpelación ante el Pleno del Congreso este próximo miércoles 31 de octubre, también se ha visto involucrado en el caso de la compra de más de 200.000 raciones sobrevaloradas de alimento a la empresa Plamol para los afectados por el terremoto en el sur. Una compra realizada por el ex jefe del CIS, Julio Espinosa, y que salpica a Vallejos ya que no supo en su debido momento deslindar responsabilidades y aclarar que el CIS era un organismo público descentralizado con autonomía económica y administrativa. Aunque Vallejos no haya participado activamente en la malversación de fondos, sí sería responsable por haber dejado pasar la irregularidad afectada. Según el preinforme de la Comisión de Fiscalización, Vallejos habría incurrido en el delito de omisión de conductas funcionales por no remover a Julio Espinosa de su puesto apenas supo de las compras irregulares y por retardar la aplicación de una sanción al ex jefe del CIS. En su defensa, Vallejos dijo que tomó conocimiento de los hechos el 23 de agosto, 7 días después de la irregular compra, y el 27 del mismo mes removió a Espinosa del cargo. Según el abogado penalista Luis Lamas Puquio, si bien el delito es leve, Vallejos podría pasar por un antejuicio para levantar la inmunidad y ser sancionado con 2 años de prisión condicional. Siguiendo con el gobierno, los escándalos no paran aquí. María José Fermi se encuentra en la plataforma de noticias para darnos los últimos hechos ocurridos. Adelante, María José. Buenos días, Pilar y José Arturo. Los problemas en el CIS continúan. El martes de esta semana se presentó el informe preliminar de la Comisión de Fiscalización del Congreso. En ese documento se señala que Vallejos, el ministro de Salud, estaría involucrado y acusado de del delito de omisión de conducta funcional, al no haber separado al ex jefe del CIS, Espinosa, apenas se conocieron las irregularidades en las compras por el terremoto. Además, en el documento se acusan a Espinosa, a Vega, ex jefe de la Oficina de Administración del CIS, y a Ricardo Corcuera, ex jefe de planeamiento por el delito de colusión y asociación ilícita para delinquir. Los representantes de las empresas proveedoras también han sido acusados. A estos 5 involucrados se les ha levantado el secreto bancario y además se les ha impedido la salida del país. Eso es todo por el momento. Volvemos a estudios. Gracias, María José. Además, al fin, el ex jefe del Seguro Integral de Salud, Julio Espinosa, reapareció luego de casi una semana de ausencia. El motivo de su desaparición fue la acusación en su contra por adquirir raciones de comida sobrevaluadas para las regiones víctimas del terremoto, además de malos manejos de los fondos del sistema de salud. Espinosa se entregó este lunes a la tercera Fiscalía Anticorrupción, donde rindió su primera manifestación ante la magistrada Juana Mesa Peña. Llegó acompañado de su abogado Guillermo Olivera, quien reiteró la inocencia de su defendido de las acusaciones de peculado por las compras de alimentos. El exfuncionario, que a lo largo de la semana ha visto su caso agravado por denuncias de soborno y la aparición de diversos trabajadores del CIS involucrados en el acto de corrupción, quedará retenido en la sede de policía de requisitorias por 15 días mientras se realizan las investigaciones debidas. La ya de por sí agitada escena política se ve sacudida nuevamente. Ahora se trata del nombramiento de Carolina Lizárraga como nueva zarina anticorrupción.
Este cargo, que fue creado en el régimen del expresidente Alejandro Toledo y que no dio los resultados esperados, ha sido nuevamente puesto a flote con la finalidad de liderar la recientemente creada Oficina Nacional Anticorrupción y de combatir la corrupción, trabajando conjuntamente con los organismos estatales que se encargan de erradicarla. Veamos el informe. A la doctora Carolina Lizárraga Houghton, designada jefa de la Oficina Anticorrupción. El pasado sábado, la jueza Carolina Lizárraga fue la elegida para asumir la jefatura de la recientemente creada Oficina Nacional Anticorrupción. La creación de esta nueva oficina se debe a la necesidad del gobierno de establecer otro punto de ataque para combatir la corrupción que, en palabras del creador de esta oficina, el presidente García, es variada, heterogénea y cuantiosa en nuestro país. Hay una respuesta del Estado más o menos coherente frente a los delitos de corrupción que se cometen desde organizaciones delictivas, no. Lo que se busca a través de esta oficina es precisamente dar coherencia a la respuesta del Estado. ¿Quién es Carolina Lizárraga? Egresó de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Yale en los Estados Unidos y un doctorado de la Universidad de Salamanca. Venía encargándose del 6º Juzgado Penal Especial Anticorrupción. No obstante, para ejercer su cargo de jefa de la nueva Oficina Anticorrupción, deberá renunciar al que desempeña. Entre las funciones que llevará a cabo Lizárraga está el proponer principalmente una cultura anticorrupción, además de plantear medidas y cambios legales que el Estado asumirá. Podrá iniciar investigaciones a funcionarios públicos cuando las personas o instituciones así lo soliciten. Por otro lado, pedirá colaboración a otras entidades y trasladará denuncias a los procuradores. Incluso estará encargada de la elaboración en los próximos meses del Plan Nacional sobre Ética Pública y Lucha contra la Corrupción. ¿Cuál es la principal obligación de un funcionario? Responder a las necesidades del país. ¿Qué va a pasar con la profesora o la doctora Carolina Lizárraga? El tiempo lo dirá y depende básicamente de ella y de la capacidad que tenga para organizarse, organizar la oficina y para responder debida y adecuadamente a el reto que se le presenta. Cabe recordar que el cargo de ser anticorrupción fue creado durante el régimen del expresidente Alejandro Toledo y encomendado al ex embajador del Perú en Argentina, Martín Belaunde. Carolina Lizárraga, quien hoy ocupará ese cargo, tuvo a su disposición como juez anticorrupción el complejo proceso del escuadrón paramilitar Grupo Colina y otros casos relacionados con la red de corrupción de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, además del juicio a César Almeida, amigo y abogado del expresidente Alejandro Toledo. Pero como toda designación estatal, esta ha desatado opiniones a favor y en contra. Por un lado, el primer ministro Jorge del Castillo mencionó que la creación de esta oficina no impedirá que se refuerce el trabajo de la Contraloría y el Ministerio Público, sino que estas instituciones deben trabajar de la mano, y descartó que se busque una confrontación entre las mismas. Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, Francisco Tábara, opinó que teniendo la Contraloría General, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, no se tendría presupuesto para mantener una nueva oficina y esta solo distraería los esfuerzos. El principal problema de esta institución es la norma que la crea. Es un decreto supremo, es una norma de tercer nivel y que en tal sentido limita su capacidad de actuación, que sirva básicamente como una entidad que coordine con las demás instituciones que ya existen a efectos de evitar que la respuesta del Estado frente a la gran corrupción se presente como se ha venido dando hasta la fecha. Sea así o no, lo cierto es que en el Perú los casos de corrupción han sido y son numerosos, y es estrictamente necesario que los organismos encargados de luchar contra ella lo hagan con firmeza y transparencia. Solo de esa forma se podría trazar el inicio del camino hacia la recuperación de la estabilidad política que tan bajo ha caído. En primer plano, José Arturo Rodríguez. Ahora pasaremos a un pequeño corte y regresamos con los detalles del 10º encuentro preuniversitario que se llevará a cabo a las 5 de la tarde del día de hoy. Ya volvemos.